Bien, ¿por qué hacemos esto? Este es, como les decía, nuestro cuarto webinar que hemos venido trabajando y esto es parte de las iniciativas de responsabilidad social corporativa que tiene Bacredomatic. Ahora, muchos de ustedes nos han escrito y nos han hecho la pregunta si pueden compartir este tipo de invitaciones y que si esto tiene algún costo. Y la verdad es que no tiene ningún costo porque es parte, como les decía, parte de los programas que trabajamos a nivel regional de los temas de responsabilidad social. Para contarles un poquito, Bacredomatic trabaja tres indicadores sumamente fuertes: la parte de educación financiera, el tema del apoyo a las pymes o el fortalecimiento empresarial y el impacto con el medio ambiente. Entonces, este tipo de webinars, como el manejo de la ansiedad, lo vamos a utilizar mucho con la sombrilla de educación financiera. ¿Por qué? Porque parte de lo que nosotros hacemos es cuidar y poder adoptar estilos de vida más sostenibles en las personas, tratando de mejorar su salud financiera y poder mejorar también la calidad de vida, y para que esto aporte de una forma u otra al desarrollo sostenible de la región. Es parte de lo que nosotros hacemos, venimos desde hace un poquito más de 10 años tratando de desarrollar este tipo de iniciativas y este tipo de actividades desde Guatemala hasta Panamá. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que la verdad creo que ha sido de los mejores, si lo podríamos decir, recibidos o la percepción que hemos tenido y los comentarios que hemos tenido de todas las personas ha sido muy positiva, que es el manejo de la ansiedad. La persona que lo va a estar impartiendo el día de hoy es Zairi Leitón. Para poder presentar a Zairi en este momento, les quiero contar que Zairi es psicóloga de la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales. Ella es especialista en responsabilidad social empresarial del Instituto Empresa Business School. También, Business School Madrid y responsabilidad social corporativa del CAE. Ella es gerente regional de sostenibilidad en Bacredomatic para Centroamérica y desde el 2006 ha liderado la implementación del enfoque estratégico de sostenibilidad en el grupo financiero, desarrollando proyectos innovadores y alianzas multisectoriales en coordinación con equipos de 6 países. Zairi Leitón es la que lidera toda la gerencia de responsabilidad social y sostenibilidad a nivel de toda Centroamérica. Ella lidera a todos los países en este tipo de iniciativas. Zairi, voy a dejar de compartir mi pantalla en este momento para que tú puedas compartir tu pantalla y para que de esta forma podamos empezar a preparar todo el camino para que podamos iniciar ya con tu charla. Zairi tiene muchísima experiencia, de verdad, señores. Espero que podamos aprovechar este espacio y que podamos aprovechar todo lo que vamos a estar hablando. Les recuerdo, por favor, que nos hagan llegar sus consultas, sus dudas, todo lo que ustedes quieran por medio del chat. Zairi, por favor. Muchas gracias, José. Ok, antes de iniciar, nada más una última prueba. Me gustaría ver en el chat si están viendo mi pantalla en este momento y si me escuchan claramente. Ok, excelente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo me siento muy feliz de compartir este espacio con ustedes y realmente espero que en conjunto, porque como les decía José, también queremos leerlos y escucharlos por esta vía y por este medio tecnológico en estos momentos tan particulares que estamos viviendo. Yo les envío un gran saludo y un abrazo desde Costa Rica. Y pues también unidos en esta situación de nuevo, tan extraordinaria que estamos enfrentando, definitivamente que la clave en esto está en trabajar en equipo, ahora más que nunca, y pues justamente nuestro objetivo con estos espacios es acercarnos a ustedes y pues tender la mano de diferentes formas. Sabemos que son momentos difíciles y pues que esto está generando muchísimas consecuencias y muchas sensaciones, muchas emociones y muchos pensamientos en todos nosotros. Y pues
Yo le agradezco a José también que haya pensado en un tema como este, en todo este contexto. Tradicionalmente nosotros hablamos mucho de temas de educación financiera y de temas de pymes, no obstante, pues tenemos también claro que hay una parte que tiene que ver con cómo estamos gestionando emocionalmente todo lo que estamos viviendo. Y pues para nosotros es importante también que ustedes como clientes, como colaboradores, como empresarios de Back Credomatic, pues sepan que nosotros estamos aquí también con ustedes para escucharlos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Por favor, a través del chat, hagan comentarios, háganos preguntas también. Yo voy a tratar de seguir el chat, pero bueno, creo que, y me alegra mucho también ver que hay tanta gente conectada, entonces tenemos un equipo también que nos va a ayudar para evacuar preguntas en el momento que sea necesario. Entonces, José, también te pido que me interrumpas si en algún momento hay alguna pregunta que yo no he visto, que por favor me la hagas saber. ¿Ok? Entonces, antes de empezar con el material que he preparado para ustedes esta mañana, primero me gustaría escucharlos a ustedes, o bueno, en este caso, leerlos. Y pues planteo aquí una pregunta que me gustaría que me respondan acá en el chat. ¿Ok? ¿Qué sensaciones, qué sentimientos, qué ideas o qué pensamientos han tenido durante estas semanas que llevamos desde que fue más evidente la situación de crisis en la que estamos a nivel mundial a causa del COVID-19? ¿Cómo se han sentido? ¿Ok? Sin miedo. ¿Tenemos? Ok. ¿Cómo saldremos de esto? Dice Lilian. Incertidumbre, cansada. ¿Qué más? Preocupada. Correcto. Tristeza y frustración, angustia, estrés, desesperada, incertidumbre por aquí también, estrés y ansiedad, miedo, preocupación, desconfiada, ansiosa, impaciente. Ok. Preocupación por la situación económica, ¿verdad? Y del qué va a pasar con el mercado, tristeza. Entonces vean qué importante que es hablar de esto, ¿verdad? Yo creo que durante estas semanas que llevamos en esta situación, ¿verdad? Hay gente, dice Keila, tratando de buscar algo nuevo para hacer y pensar en casa. Todos tenemos muchísimas sensaciones que esto nos provoca reflexionar en algunos casos, ¿verdad? En algunos otros preocupaciones y estrés, como ustedes lo han mencionado. Sin embargo, de nuevo, este espacio lo que pretende es compartir primero que esto no lo estamos enfrentando cada uno en nuestra casa individualmente, ¿verdad? En nuestra propia burbujita en la que vivimos, sino que realmente todos estamos en esto. Las consecuencias que esta situación tiene nos están afectando a todos. Entonces, se ha insistido mucho que tenemos que cuidar, por ejemplo, a las personas mayores de nuestra familia, a las personas que tienen más riesgo de contagiarse, pero también, como ustedes bien lo apuntan, los impactos de esto son múltiples, ¿verdad? No son solamente en nuestra salud, sino que van a tener consecuencias o ya están teniendo consecuencias en múltiples niveles. Esto es una situación real que nos amenaza, ¿verdad? No es un invento y no estamos preocupados o tristes o asustados por nada, sino que hay una situación real que nos amenaza. ¿Ok? Y como les decía, esto tiene impactos en nuestra salud en varios ámbitos. Esto afecta o puede afectar nuestra salud física. Evidentemente, como ustedes bien lo han anotado en todos sus comentarios, tiene un impacto también en nuestra salud mental y por supuesto también nosotros no podemos dejar de hablar del impacto que esto tiene y que va a tener en nuestra salud financiera. Entonces, evidentemente, todas las emociones, las preocupaciones, el estrés que eso nos está generando es más que justificado, porque efectivamente estamos en una situación de crisis. ¿Y qué implica estar en una situación de crisis? Tener una sensación de peligro, ¿verdad? De que algo puede pasar. Es un periodo problemático,
¿verdad? Como ustedes han dicho, hay un montón de preocupaciones, de miedos, de cosas que uno quisiera resolver ya y que no necesariamente puede hacerlo. Es un periodo de grandes cambios también, ¿verdad? Todas estas medidas de protección, las medidas de prevención y todas las medidas también que se están dando para paliar un poco más inmediatos y lo que viene después representan grandes cambios y siempre cuando nos mueven el piso, como solemos decir, pues eso nos pone también en crisis. Son sucesos repentinos, ¿verdad? Si bien es cierto, de esto se venía hablando desde finales de 2019, lo veíamos muy lejano, ¿verdad? Como allá del otro lado del mundo y como que no era con nosotros. Sin embargo, en un periodo muy corto ya nos vimos con un montón de casos acá, entonces sentimos que repentinamente la vida nos cambió, de un momento a otro ya no podemos salir o tenemos ciertas limitaciones con respecto a nuestra vida normal y evidentemente es una situación grave y también decisiva, ¿verdad? O sea, decisiva en el sentido de que depende también de las acciones que nosotros hagamos, podemos tener un resultado o podemos tener otro. ¿Ok? Ahora bien, quiero concentrarme en este punto de una situación decisiva, que en una circunstancia como la que estamos viviendo puede sonar un poco extraño, porque uno puede decir, bueno, pero ¿qué decisión puedo tomar yo en una situación que no controlo? ¿Verdad? Si esto es algo tan fuera de lo común y tan fuera de mi alcance o de mi control, ¿qué decisiones puedo tener yo con respecto a lo que está sucediendo? Y justamente esa es la pregunta en la que me gustaría que trabajáramos. ¿Okay? En estas circunstancias, ¿tenemos nosotros realmente posibilidad de hacer algo, de decidir, de tomar alguna acción? Entonces me gustaría compartir con ustedes un concepto que muy probablemente muchos de ustedes, si no todos, lo conocen y que tiene que ver con el círculo de preocupación y con el círculo de influencia. No sé, tal vez me pueden confirmar ahí en el chat con un sí o con un no, si han escuchado hablar del círculo de preocupación y del círculo de influencia anteriormente. No, ok. Amy sí. Ok, muy bien. Hernán sí, ok. Bueno, veo que hay varios que han escuchado y hay otros que no. Ok, muy bien, excelente. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar, y para los que ya lo conocen, ok, Daniel dice que lo vio en la universidad, excelente. Ok, entonces vamos a revisar rápidamente a qué se refiere esto y por qué es importante en este contexto que estamos viviendo de crisis. Ok, entonces el círculo de preocupación es vamos a ver, son respuestas o son comportamientos más de tipo reactivo, ¿ok? Que se centran en la preocupación acerca de cosas sobre las que yo no tengo control, ¿ok? Cuando yo estoy preocupada, pienso en todo lo malo que está pasando en este momento en el mundo, en otros países, inclusive hasta en mi mismo país, con el resto de gente, con la empresa en la que trabajo, con el mercado, decían ustedes por ahí, ¿verdad? También. Y estos son cosas muy grandes en las que nosotros no necesariamente tenemos el control. ¿Ok? Entonces, eso pasa en el círculo de preocupación. ¿Ok? Y ustedes ven que además es un círculo bastante grande y que yo creo que de alguna forma con el primer ejercicio que hicimos, cuando les preguntaba por el chat cómo se habían sentido, refleja justamente que ese círculo de preocupación está lleno de sentimientos, de pensamientos y de emociones que nos ocupan acerca de cosas que no necesariamente nosotros podemos controlar. Ahora, el círculo de influencia es algo que funciona en otra dirección. Es más bien un comportamiento proactivo, no es reactivo. Y se enfoca en concentrarse y en dirigir toda la energía a las situaciones respecto de las que yo sí puedo hacer algo. ¿Ok? Entonces vamos a ubicar esos dos niveles. ¿Ok? Y ustedes aquí ven que entonces el círculo de influencia, que son las acciones o las cosas de las que yo sí tengo control, tiende a ser siempre más pequeño que el círculo de preocupación, porque efectivamente hay muchísimas cosas mayores en esta situación que estamos viviendo de las que nosotros no tenemos control, ¿verdad? O sea, uno quisiera tener el poder y tener una varita mágica como para
quitar el virus y que nadie más se enferme, o que la gente que está enferma se recupere, o que nadie más se contagie. Sin embargo, hay cosas que nosotros no podemos controlar. No obstante, lo que vamos a trabajar hoy en esta sesión es que hay cosas que yo sí puedo controlar y que justamente nuestro objetivo debería ser entonces tratar de contener un poco qué es lo que pasa en ese círculo de preocupación. Y vean qué interesante, porque parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Yo preparé un resumen de algunas de estas emociones y de algunos pensamientos que circulan acá en este espacio de preocupación. Se los voy a compartir por acá. Y si ustedes se dan cuenta, esto fue lo mismo que ustedes decían al principio. Cuando yo estoy preocupada, siento confusión, tengo malestar físico, ¿verdad? También por ahí alguien lo mencionaba. Me siento ansiosa, tengo temor, me siento triste. Hay muchísimo estrés también, por supuesto. En algunos casos se genera angustia, mucha incertidumbre, miedo y cansancio. ¿Ok? Entonces, realmente ese círculo de preocupación nos pone en una posición indefensa, ¿verdad? Donde nosotros frente a una situación que nos supera y que es muchísimo más grande que nosotros, no tenemos forma de reaccionar y quedamos o podemos quedar atrapados en todas estas sensaciones que más bien nos llevan a otros efectos negativos. Mientras que si yo logro hacer mi círculo de influencia, convertirlo en acción, puedo ir ampliando ese círculo de manera que el de preocupación no es que desaparece, ¿ok? Y eso tenemos que tenerlo claro porque evidentemente ante una situación es natural y es inclusive hasta bueno en cierta medida que nosotros estemos pendientes de lo que está pasando, pero es más importante que logremos controlar las acciones de las que sí tenemos control y que nos pueden ayudar justamente a lograr un balance, ¿ok? Entonces, la invitación que yo les hago hoy es empezar a explorar de qué forma cada uno de ustedes tiene posibilidad de tomar control de aquellas acciones que les permitan estar mejor. Entonces, hay muchísimas cosas y a mí esto obviamente me encanta y podríamos hablar un día entero. Sin embargo, vamos a hacer un extracto de cuáles son algunas de esas acciones que nos pueden ayudar para manejar el estrés, la ansiedad que toda esta situación nos genera y compartirlas también en este espacio. Pero yo estoy segura de que después de esta conversación que estamos teniendo, ustedes mismos van a encontrar y a identificar y a construir también sus propios mecanismos para sentirse mejor y para gestionar mejor las emociones, que ojo, no es que tienen que desaparecer. O sea, nosotros somos seres humanos y en nuestra naturaleza está el vivir con emociones y el tener estos pensamientos y tener estos sentimientos. Lo importante es que yo aquí y ahora logre controlar lo que está dentro de mi círculo de influencia y convertirlo en acción. Entonces, antes de empezar con el resumen que les preparé, y les tengo, hay miles, pero escogí 10 prácticas que son algunas recomendaciones o algunas sugerencias para que ustedes puedan hacer adaptaciones de acuerdo, obviamente, al contexto en el que cada uno de ustedes vive y demás, de lo que necesita. Pero antes yo quisiera aprovechar para hacer un recordatorio y creo que esto lo hemos oído en 3 semanas, muchísimo más que en toda nuestra vida, pero realmente es importante que cada uno de ustedes se cuide y que cuide de su gente. Esto no es algo menor, yo creo que ya todos sabemos que es algo muy serio y es muy importante de verdad protegernos. Entonces, eso en primer lugar no es una recomendación, todos tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y en eso hay que ser muy claro, tenemos que acatar las medidas que nos han indicado las autoridades de salud de cada uno de nuestros países.
yo creo que cada gobierno, por lo menos en nuestra región, está haciendo todo lo que puede. Sin embargo, nosotros tenemos la gran ventaja de tener espacios y de aprovechar la tecnología justamente para conectarnos, para conversar entre nosotros y estar al tanto de cómo protegernos y de cómo prevenir contagios y la enfermedad. Entonces, por favor, acaten todas las medidas de higiene. Esto es realmente en serio, ¿verdad? Esta cuestión de lo de lavarse las manos puede sonar trivial, pero yo creo que ya todos entendimos por qué es tan importante lo del lavado de manos. También entendimos por qué es necesario el distanciamiento físico y hacer el periodo de cuarentena. Y el hecho de que lo hayamos entendido no significa que esté siendo fácil, ¿verdad? Nosotros somos seres sociales y evidentemente esto yo creo que es uno de los cambios más fuertes y más drásticos que estamos enfrentando en este momento. Y definitivamente pues eso nos, como les decía hace un rato, nos mueve el piso, pero es necesario que acatemos esas indicaciones y que no las demos por sentado. Entonces, vamos a todos esos sentimientos que nos generan ansiedad y preocupación. Yo preparé 10 recomendaciones que son muy prácticas. Puede ser que algunos de ustedes ya las estén implementando en sus casas. Por favor, también siéntanse en libertad de compartir por medio del chat. ¿Qué han hecho ustedes también como en cada uno de los temas que les he seleccionado para que compartamos para lidiar con eso? Entonces, vamos a empezar con estas 10 recomendaciones. Y algo importante también, eh, tenemos, como les decía, gente que está capturando las preguntas que ustedes hacen. José me va a ayudar también interviniendo en el momento que haya alguna consulta. Nosotros vamos a compartir con ustedes este material, esperando pues que sea de utilidad y que lo compartan también con la gente con la que ustedes consideren que le puede ser útil. ¿Okay? Entonces, en esta situación tan, como les decía, tan extraordinaria y tan diferente a todo lo que varias generaciones han vivido, es muy importante respetar las rutinas que nosotros tenemos. Y esto es, suena fácil, pero a veces no lo es tanto, ¿verdad? ¿Quiénes están trabajando desde la casa en este momento? Tal vez, ok, Ani. Hola, Ani. Josimar, Patricia, Sara, ok. Laura dice que ella trabaja en la casa. Ruth también, Luri, ok, vean que tenemos un montón de personas que están trabajando desde la casa. Y verdad que es todo un reto trabajar desde la casa. Ok, dice Ani que todo su equipo está ahí también. Ok, María José está en búsqueda de trabajo. Bueno, María José, también este es un espacio para hacer redes, ¿verdad? Entonces, aquí hay de todo, hay gente que está trabajando, hay gente que no tiene empleo y pues todos estos espacios también de compartir con otras personas. Claudia también está buscando trabajo, entonces, pues estos espacios les pueden ayudar también para eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para respetar nuestras rutinas. Miren, esto es algo súper básico y puede sonar muy obvio, pero yo sí he conversado con gente, no sé si a ustedes les ha pasado o si se identifican con alguna de estas que les estoy poniendo por aquí. Luis Fernando dice que él sigue yendo a trabajar. Ok, perfecto. Bueno, ya sabemos que igual los que están saliendo de casa porque tienen que trabajar, igual tienen que cuidarse todavía más. Ok, entonces, vean qué interesante porque uno dice como, de sí, obviamente, si yo estoy trabajando, igual tengo que seguir mi rutina de hábitos de dormir y demás. Sin embargo, a veces el efecto de estar en la casa todo el día como que nos distorsiona un poco esa rutina y ese ciclo regular. Pero entonces tiende a pasar, por ejemplo, en algunos casos, sé por ejemplo que José, ¿verdad? Mi compañero, ahora que está trabajando desde la casa, tiene oportunidad de levantarse un poquitito más tarde, porque el tiempo que él gasta todos los días trasladándose hasta la oficina, pues ya no se tiene que levantar tan temprano. Sin embargo, es necesario mantener cierta rutina para poder cumplir con los compromisos que nosotros tenemos. Igual pasa en la noche, esta sensación, ¿verdad?, de estar en la casa, no sé, como de los espacios compartidos y demás, puede conducirnos también a estar acostándonos más tarde de lo que regularmente lo haríamos
cuando estamos trabajando yendo a la oficina. Y eso distorsiona también todo nuestro sistema, ¿verdad? Ustedes saben que cada persona tiene sus ciclos de sueño y esto es importante, o sea, dormir es importante. Me llama mucho la atención y hace poco conversaba con un colega que a veces la gente subestima, ¿verdad? O le quita el valor a dormir porque dice como, no, no, o sea, dormir es perder el tiempo y no, dormir es un proceso necesario para nuestro cerebro porque al dormir nosotros descartamos cosas necesitamos almacenar, se hace un proceso de depuración y eso nos ayuda para mantener la energía y generar nuevas ideas, ser creativos y obviamente tener la capacidad para después de dormir ser productivos y estar más lúcidos. Entonces es muy importante que tratemos de respetar esos horarios o de establecer uno nuevo de acuerdo como a la nueva situación, como lo que les decía. Yo también puedo dormir ahora 30 minutos un poquito más en la mañana, pero eso no significa que vaya a afectar y entonces que yo diga, como me estoy levantando media hora más tarde, ahora puedo ver televisión hasta las 3 de la mañana, si al día siguiente igual tengo que trabajar y debo cumplir con un horario. Entonces es muy importante seguir esa rutina de levantarse, cuando yo estoy trabajando, levantarse todos los días a la misma hora, comer a la misma hora y algo muy importante también, siempre tomar un baño, ¿verdad? Yo he escuchado gente que trabaja en pijama, que también y este tiempo, no sé si los que ustedes están trabajando en la casa, ¿quiénes es por primera vez? Porque veo que, bueno, ya habían varios de ustedes que ya estaban acostumbrados porque trabajaban desde su casa siempre, pero ¿quiénes trabajan por primera vez desde la casa en esta ocasión? Ok, entonces tenemos personas que es la primera vez que trabajan desde la casa, ¿verdad? Y esto es toda una experiencia nueva para nosotros, entonces no hay que quedarse en pijama trabajando, o sea, nosotros seguimos trabajando y es importante hacer, digamos, como la separación de actividades. Uno duerme en pijama y de acuerdo como a la rutina que ustedes tengan, si desayunan antes de tomar un baño o si lo hacen después, tener bien marcados esos tiempos y el tiempo de trabajo es sin pijama, ¿ok? Tal vez no tienen que ponerse corbata los hombres que tienen que ir a su trabajo con muy formales o qué sé yo, no hay que maquillarse, las que también les gusta maquillarse para ir al trabajo, pero sí es importante hacer la separación. Por aquí Blanca dice que primera vez y el primer día le costó mucho y se estresó. Yo creo que hay muchas cosas que se generan, ¿verdad? Ahora tenemos también una de las prácticas tiene que ver directamente con teletrabajo, entonces vamos a profundizar más de esa. Este tercero a mí me gusta mucho porque es muy simple y además vean que estos son cosas eh, que fácilmente se pueden hacer. El hacer la cama. No sé cómo lo dicen ustedes. Nosotros en Costa Rica decimos tender la cama. Me parece que es más universal hacer la cama, ¿verdad? Y esto significa, ok, si dicen hacer la cama, muy bien, entonces sí le atiné. Este es como nuestro primer proyecto diario y es muy importante, hay un libro que se llama así, que es muy interesante también como por si ustedes tienen ganas de leer por ahí, y que tiene que ver también en cómo nosotros nos disponemos, ¿verdad? Para empezar el día y para emprender objetivos y para ir terminando cosas y tener con algo tan simple como una sensación de logro. Y es que la cama tiene además como un componente bien interesante, ¿verdad? Díganme si no es delicioso llegar en la noche con la camita bien hecha, con todo bien extendido, que uno se acuesta eh, y siente, ¿verdad? Siente rico de acostarse en una cama que estaba lista y no más bien después de un día de trabajo y de mucho estrés, llegar con la cama ahí toda revuelta, ¿verdad? Entonces, este es como el primer proyecto del día y es importante también mantenerlo como rutina. Exacto. ¿Ok? Eh, y en general, programas que nosotros tenemos. Esto es súper importante también porque, de nuevo, la situación y el contexto de lo que estamos viviendo nos hace pensar como en que todo va a ser diferente. Sin embargo, dentro de la casa
hay cosas que es importante que nosotros mantengamos. Si ustedes, por ejemplo, tienen ya una serie de rutinas, ¿verdad? Por aquí estaba diciendo Marlene, por ejemplo, bañarse, el hacer una pequeña rutina de ejercicios, que ahora también vamos a hablar de eso, es muy importante que ustedes respeten los hábitos en la medida que sea posible. Evidentemente hay algunas cosas que nosotros en este momento no podemos hacer. Y ahí es donde hay que tener también mucha sabiduría y mucha paciencia para pensar que más adelante vamos a poder recuperar algunos espacios que hoy es necesario dejar aparte, dejar de lado. ¿Ok? Por aquí dicen, ajá, ahí está el nombre del libro, Tiende tu cama, y es de William McRaven. Gracias, Meli. Ok, perfecto. Muy bien. 2. Este es ya un poco más específico de algunas pautas que nos pueden ayudar para trabajar desde la casa, ¿verdad? Y es que, como decían varios de ustedes, esto es, para muchos es una experiencia nueva, entonces es muy importante también lograr un balance entre que por un lado necesitamos seguir siendo productivos y necesitamos seguir cumpliendo con los objetivos de nuestro trabajo, y por otro lado también necesitamos balancearlo en el sentido de que es una experiencia nueva en un espacio nuevo en el que también compartimos ese espacio con otras personas, ¿verdad? Que yo creo que también eso es parte de lo nuevo que tiene trabajar de casa para los que por primera vez lo hacen. Entonces, por aquí les puse algunas imágenes, ¿verdad? Por si se identifican con alguna de estas, podría haber puesto muchísimas fotos más, pero, pero vean que todos, cada uno en su casa tiene una realidad diferente, ¿verdad? Dice, mi bebé, ¿verdad? Entonces, en todo esto, vean qué lindo porque es un matiz de cosas, ¿verdad? Efectivamente, ustedes decían también, es estresante la primera vez, pero hoy Lilian tiene la posibilidad de participar en esta charla, ¿verdad? Con toda la gente que estamos compartiendo mientras le da comida a su bebé, que probablemente eso en otras circunstancias sería poco probable. Y sí, efectivamente, también hay algunas otras situaciones que compartiendo el espacio lo ponen como más retador, ¿verdad? Y creo que a todos nos ha pasado que estamos en estos días en una reunión y se oye un perro por ahí en el fondo o se oyen niños, ¿verdad? Llamando a mamá o llamando a papá o se oye a alguien, un vecino, exactamente, un pequeño berrinchito por ahí, en fin, ¿verdad? Entonces yo creo que también todas estas situaciones nos están enseñando muchísimo y todo eso hay que capitalizarlo y aprovecharlo para el futuro. Sin embargo, de nuevo, nosotros acá en Back Credomatic también estamos haciendo un esfuerzo grande por tener a la gente trabajando en la casa. Les cuento que ayer cerca del 65% de nuestro personal está trabajando desde la casa. Esos son cerca de 14,000 personas en los 6 países. Es un número bastante grande y siguen haciendo el esfuerzo por que todos los días pueda irse gente a la casa. Tenemos también un grupo de colaboradores, de compañeros que no puede trabajar desde la casa porque están como ahí en la primera línea atendiendo en sucursales, pero bueno, también con ellos estamos tomando todas las medidas del caso, pero yo escogí algunos de los consejos que también diariamente nos comparten a nosotros desde el área de talento humano y que nos pueden ayudar. Bueno, aquí está lo de la pijama y lo repito porque es bien importante, pero nos decían también que las casas todas son diferentes, ¿verdad? Y habrá algunas personas que tienen una oficina en su casa para trabajar. Sin embargo, la mayoría es probable que no tenga o que no tengamos una oficina donde podamos encerrarnos a trabajar durante todo nuestro horario y que tengamos un escritorio y demás. Entonces, lo primero, y si no lo han hecho todavía, es muy importante escoger un lugar donde yo voy a destinar para trabajar. Y esto también va a variar muchísimo en cada, digamos, en cada casa. Por ejemplo, hay gente que dice como, bueno, no, a mí me gusta trabajar desde la cama o me gusta trabajar sentado en el sofá en la sala, o no, yo sí prefiero una mesa con una silla cómoda porque es que si no, no puedo. Entonces también es muy importante que ustedes ubiquen cuáles son los espacios y si
como ahora decía Lilian, si hay un momento en el que tienen que alimentar a su bebé o que tienen que compartir con sus hijos o deben atender, por ejemplo, a alguien en la casa, pues que puedan diferenciar esos espacios. No obstante, el hecho de encontrar un espacio, una mesa donde ustedes puedan poner sus cosas de trabajo y sentir que ese es su espacio de trabajo, ¿verdad? Como darle su toque y tener en la medida de lo posible todo lo que ustedes necesitan, eso les va a ayudar también a sentirse más confortables y pues a disminuir un poco el estrés que genera toda esta nueva experiencia para muchos de trabajar desde la casa. ¿Okay? También es muy importante que planifiquemos el día. Yo creo que conforme han pasado los días de estas semanas que ya llevamos trabajando muchos de nosotros en la casa, ya nos hemos ido organizando, pero al principio es una locura, ¿verdad? Porque también a veces se genera como este efecto. Ok, vamos a ver, Ingrid dice que no me escucha, me gustaría saber si solo es Ingrid o si estoy teniendo yo algún problema con ustedes. ¿Me están escuchando? Sí, Zairi, se te escucha bien. Ah, ok, perfecto. Muy bien, gracias. Ok, listo. Em, pero entonces, en los primeros días pasaba como que había mucha ansiedad, también como para que mi jefe o mis jefes o mis supervisores sepan que yo estoy trabajando, entonces esta locura, ¿verdad? Como de hacer mil cosas y muchas veces hay gente que le pasa que le dan las 8 de la noche o las 10 de la noche tratando de contestar todos los correos como están en la casa, de repente tienen la compu abierta y entonces cada vez que les entra un mensaje, tratan de responderlo y de hacerlo. Es muy importante planificar el día. Regularmente cuando uno está trabajando en la oficina, tiene una agenda, ¿verdad? Y se organiza para decir, bueno, hoy voy a trabajar en esto y necesito avanzar o necesito terminar tal cosa. Entonces, de nuevo, recuerden por favor retomar la agenda. Siempre hay imprevistos y hay cosas que surgen en el día. No obstante, es muy importante también que yo pueda hacer como esa lista y que pueda enfocarme en trabajar específicamente con la agenda y con los objetivos eh, que me he propuesto. ¿Ok? Eh, como les decía, asegúrense de tener todo lo que necesitan en su espacio, de mantenerlo limpio también, ¿verdad? De evitar accidentes desafortunados, ¿verdad? Como de que me estoy comiendo, no sé, un helado encima de la compu o que tengo un montón de comida o que tengo cosas que no deberían estar cerca de mi equipo de trabajo y eso también nos pone en riesgo aparte de quien dispone. Entonces, y pues en estos momentos también recordemos que es muy importante tener limpios de forma adecuada todos los instrumentos con los que trabajamos. Por ahí decía Ingrid que a veces le pasa eso, ¿verdad? Que le dan las 9 de la noche y sigue trabajando. Es muy importante porque de nuevo sabemos que hay circunstancias especiales en las que a veces pues hay que atender asuntos urgentes, ¿verdad? Pero tratar en la medida de lo posible, por ejemplo, de si yo tengo un día libre entre semana o tengo el fin de semana libre, respetar mi horario. ¿Verdad? No solamente respetar el horario en términos de que si yo entro a las 8 y trabajo hasta las 5 o trabajo hasta las 6, que yo cumpla mi horario, sino que esto tiene varias dimensiones, inclusive hasta con la hora del almuerzo, ¿verdad? O con las refacciones, le dicen ustedes, ¿verdad? Que si se van a tomar un café en la mañana, pues que sea al mismo tiempo que regularmente tienen destinado para eso y que no les dé que la refacción fue de hora y media y el almuerzo fue de 2 horas y media y entonces después también con los espacios donde ustedes deben poner ya un límite, ¿verdad? Y esto que menciona Ingrid es muy importante, como uno está en la casa, entonces sigue trabajando, ¿ok? Y recuerden también que hay que hacer separación de los tiempos, porque eso nos ayuda también a nuestra salud, tanto la física como la mental, ¿ok? Y esta última la dejé de última en este apartado, pero yo creo que es una de las más importantes, y es, hay que establecer reglas claras con las personas con las que compartimos los espacios en nuestra casa, ¿verdad? En el sentido de que aquí les cuento que estaba conversando con una compañera que tiene 3 hijos, ¿verdad? Y entonces me decía, porque los hijos están recibiendo clases también virtualmente. Entonces, que ella estaba tal vez en una llamada y le llegaban a preguntar cosas del colegio y demás. Entonces, ella puso como un horario de atención con los chicos. Entonces les dijo, bueno, a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde atiendo
consultas, revisamos tareas y nos organizamos, ¿verdad? También dependiendo mucho como del contexto en el que estén. Sí, o sea, todo el mundo está en la casa, ¿verdad? Entonces, y creo también que esto pasa mucho para quienes son jefes y jefas de hogar, ¿verdad? Esto que dice Patricia, hacemos el home office, el homeschool, el housekeeper, porque entonces les toca los chiquitos que están recibiendo clases, ustedes que están trabajando y además hacerse cargo de la casa. Entonces, por eso también es importante establecer esas reglas con la familia o con las personas con las que nosotros convivimos. La tercera, ¿ok? Mantenerse conectado con los seres queridos, ¿ok? Y esto es muy importante porque el distanciamiento físico en el que estamos no tiene que ser lo mismo que distanciamiento emocional. Si bien es cierto, también toda esta cuestión, yo creo que especialmente los que son muy expresivos de andar dando abrazos y de andar dando besos a todo el mundo y expresando sus sentimientos, como que, ¿verdad? Esto ha sido todavía un shock muchísimo mayor, pero el estar lejos físicamente no significa que nos alejamos emocionalmente. Entonces es muy importante que mantengamos esas conexiones con familia, con amigos, con colegas. Tenemos una gran ventaja en este momento y es la tecnología, ¿verdad? Entonces es un momento también para aprovechar esa tecnología. Hacer llamadas cuando se pueda, escribir mensajes, ser creativos, ¿verdad? Y buscar formas diferentes de expresar agradecimiento, de expresar amor, de expresar cariño, de expresar preocupación, de decirle a la gente, mira, estoy pensando en vos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Verdad? De tener siempre esa conexión, aunque no nos estamos viendo, buscar formas de hacerlo. Y aquí hay que usar la imaginación. Nosotros en la oficina nos extrañamos bastante, entonces lo que hicimos recientemente fue que en una ocasión hicimos como un desayuno virtual, ¿verdad? Entonces nos conectamos cada quien con su desayuno y platicamos un ratito de cómo estábamos. Eh, eh, y tener, digamos, como esa posibilidad de hacer videollamadas o de mandar audios y de reír también un poco con la gente, porque a pesar de que todo esto representa un reto y va a representar cambios también en nuestras vidas, como ustedes lo decían, en múltiples niveles, eh, necesitamos seguir conectados y esto es muy importante y que todos lo tengamos claro de que no somos solo nosotros los que nos sentimos así. Entonces, es muy importante lograr esa conexión para no sentirnos aislados emocionalmente. Puede que físicamente sí estemos encerraditos en nuestras casas y que no tengamos todavía la oportunidad de ver gente y de salir con nuestros amigos o de visitar a nuestros familiares, pero sí es muy importante que mantengamos esa conexión emocional. ¿Okay? Dedicar tiempo a las actividades favoritas que se puedan hacer en casa. Ok, entonces esto también suena un reto cuando uno tiene tantas cosas que hacer, ¿verdad? Y tiene tanto trabajo. Sin embargo, es necesario también encontrar esos espacios. Ok, vamos a ver, dice Ani, me voy a regresar una, permítanme. Ok, ahí está. De todas formas, recuerden que la presentación se las vamos a compartir. ¿Ok? Entonces ustedes van a tener la presentación completa y también la grabación de la charla. ¿Ok? Entonces voy a avanzar y Ani, esa te la hacemos llegar para que tengas toda la información. ¿Por qué son importantes las actividades que nos gusta hacer? Porque también eso nos da aire y nos relaja, nos ayuda a sentirnos mejor. Y aquí hay miles de posibilidades. Yo cité algunos como ejemplos, porque esto también depende muchísimo de gustos, de preferencias, hasta de habilidades, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me encantaría cantar, sin embargo, yo no tengo talento para cantar, entonces lo que hago es escuchar música. Hay gente a la que le gusta mucho leer, entonces disfruta tener su espacio también para leer. Hay gente que disfruta cocinar y prepararle cosas a la
familia, ver películas, armar rompecabezas, hacer manualidades, hacer ejercicios. O sea, esto va a depender muchísimo de cuáles son mis gustos y mis preferencias. Entonces, yo creo que aquí la invitación es para que cada uno de nosotros le dé importancia, digamos, como a ese tiempo personal, porque es necesario. De nuevo, como les decía, con el tema de dormir, esto también es importante, ¿verdad? Y especialmente en una situación tan tensa como la que nos sentimos y como ustedes decían al principio, ¿verdad? Todo lo que esto nos genera es necesario, consentirse un poquito, ¿verdad? Entonces, regalarse estos espacios de acuerdo como a las preferencias que cada uno de nosotros tenga para sentirnos bien y, como dicen, recargar energías y buscar algo. Ahora, si ustedes me dirán, yo estoy segura que todos podemos encontrar una cosa que nos guste muchísimo y que disfrutemos. Sin embargo, si no tenemos claro como cuál es nuestro pasatiempo, pues también este es un periodo interesante para descubrirlo, ¿verdad? Ustedes han visto que hay muchísimas empresas compartiendo cosas en línea. En YouTube hay muchísimo contenido, hay gente que está también poniendo sus plataformas de forma gratuita a disposición de nosotros para que encontremos formas diferentes de pasar el tiempo en casa, ¿verdad? Y que ese tiempo en casa no nos genere estrés, sino que más bien nos permita como canalizar todas estas emociones y convertirlas en algo provechoso. ¿Okay? Entonces yo les invito de verdad a que exploren ahí, no sé, pintar, dibujar, escribir, o sea, hay miles de cosas que se pueden hacer y es importante hacerlas, ¿ok? Eh, por supuesto, cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente, esto es necesario también siempre, pero en especial, digamos, en estas circunstancias, no podemos perder de vista también que estando en casa es importante que nos mantengamos bien hidratados, que nos alimentemos bien, que descansemos. Y aquí hay algo muy importante en relación con la anterior que les decía. Hay una cuestión también que se está generando que a mí me llama mucho la atención y digamos como que a mí se me enciende una alerta y es toda esta cuestión de buscar alguna actividad y de cómo pasar el tiempo en casa, también puede llegar el momento en el que estemos saturados de cosas, ¿verdad? Y entonces, no sé, nos metemos a clases virtuales para aprender, no sé, un nuevo idioma o clases de cocina, nos metemos también a leer y queremos tener un tiempo para pintar y aprendimos a bordar, y entonces más bien eso se nos convierte en un factor de estrés. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro también que que esto no exceda su necesidad en el sentido de que estar aburrido un ratito, y esto no es invento mío, pero a mí me encanta compartirlo porque, de nuevo, como pasa con el dormir, la gente siente que no puede tener unos minutos de aburrimiento y eso no es cierto. Eh, ok, para responder por aquí algunas cosas, Víctor, sí, vamos a enviarles el material por correo, ¿ok? Eh, el aburrimiento, digamos, como no sé, tener 20 minutos, 10 minutos en los que uno no está haciendo nada y no le dan ganas de hacer nada y se queda ahí, ¿verdad? Como sosteniéndose la barbilla o pensando ahí no sé, en nada. Ese es un proceso también reparador para el cerebro. ¿Por qué? Porque en ese momento que técnicamente no estamos recibiendo estímulos ni información externa, hay diferentes conexiones a nivel cerebral que nos pueden ayudar también para despertar nuestra creatividad. Entonces, mi recomendación es busquen cosas que a ustedes les gusta hacer, pero en la medida que las disfruten. En el momento que ustedes se sienten también que ya están saturados de tanta cosa, hagan una pausa y no tiene nada de malo. Obviamente esto todo tiene medidas, como en la vida ningún exceso es bueno, pero entonces si ya ustedes sienten que todos los días son aburridos, eso es otra cosa y eso puede que no sea positivo para ustedes, pero el aburrirse de vez en cuando no tiene nada de malo.
¿ok? Entonces también a veces como que es muy fácil caer en la tentación de que hay que pasar todo el día haciendo algo, ¿verdad? Y el ratito como que uno no tiene que hacer nada, se siente improductivo. No, ojo con eso porque también es necesario hacer las pausas. Por la actividad física, ¿verdad? Que varios de ustedes lo mencionaron hace algún rato. Es muy importante hacer alguna actividad física porque si no, conforme van pasando los días a uno le comienza a doler todo, ¿verdad? El hecho de estar dentro de la casa, igual no todos tienen el espacio como para salir a caminar por ahí en un espacio con grama y respirar un poquitito afuera, depende de donde vivamos, los espacios suelen ser más reducidos, entonces hay que buscar la forma también de estirar el cuerpo, de ejercitarse, pero muy importante también, que aquí yo insisto muchísimo en esto, no se esfuercen a hacer cosas que a ustedes no les gusta o que podrían ponerlos en peligro. Y aquí les voy a contar una experiencia personal. A mí me tomó bastante tiempo encontrar cuáles son, digamos, como mis actividades físicas con las que yo me siento a gusto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí lo del baile y la zumba no se me da sencillamente. ¿Verdad? Ay, qué lindo. Daniel dice que él aprendió a saltar cuerda con sus hijos. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, estos son algunas ideas, pero no necesariamente se aferren ustedes a esas. Busquen algo, ¿verdad? De cosas que los hagan sentirse bien a ustedes. Definitivamente hay algunas prácticas que ayudan muchísimo. Por ejemplo, la meditación. ¿Por qué? Porque eso calma, digamos, y como que silencia todos esos pensamientos que no nos sirven de mucho, las preocupaciones y demás. El mindfulness también, que es como este concepto de atención plena, de estar presente, de disfrutar cada momento, técnicas de relajación, que también ayuda muchísimo a mucha gente, pero mucho también de personalidad, ¿verdad? Si alguien más, bueno, ese no es mi caso, pero digamos, si ustedes son alguien como más, muchísimo más energéticos y ustedes dicen como, ay, no, a mí eso de la meditación me cuesta un montón porque yo me distraigo muy fácilmente, pues hagan cosas con las que ustedes se sientan a gusto, ¿verdad? Si lo que disfrutan es una clase de zumba o ponerse a bailar un rato y lo pueden hacer en familia, genial. Si prefieren hacerlo solos ahí en la intimidad de su habitación, cierren la puerta y bailen ustedes solos. El punto es, muévanse porque es importante, ¿ok? Tenemos que movernos, tenemos que llevar oxígeno a todos nuestros de nuestro cuerpo, pero disfrútenlo, ¿verdad? O sea, no se esfuercen a hacer cosas que ustedes no disfruten. ¿Ok? Voy a detenerme un momentito para leer por aquí. Gabriela dice, no saturarse de actividades es muy acertado, me está pasando. En el trabajo nos están apoyando con webinar, pero resulta que la universidad también pensó en lo mismo. Y ahora todo el día estoy sentada en la computadora haciendo cursos, webinars, resúmenes y no me deja tiempo de otras actividades que pueda elegir. ¿Cómo manejo eso? Gabriela, pues yo me siento totalmente identificada. Yo también estoy estudiando en la universidad, estoy sacando una maestría en línea y justo así, digamos, son la mayoría de mis días, como describe usted el suyo. Y para rematar, entonces, las clases de yoga, que evidentemente ya no se pueden hacer presenciales, las están haciendo por Zoom. Entonces, hubo un día en el que yo pasé sentada todo el día en Zoom y cuando llegó mi momento de hacer yoga era por Zoom y yo dije como, ya no puedo más. Entonces, de nuevo aquí, escúchense y préstense atención ustedes, escojan realmente cuáles son las cosas prioritarias a las que ustedes deben darles atención, cuáles son además las que les traen más beneficio y busquen alternativas. Por ejemplo, a mí me pasó con esto de lo de las clases de yoga, entonces yo ahora las clases de yoga hay horarios todos los días, entonces lo que hago es que no me conecto los días que he tenido, no sé, demasiadas videoconferencias, sino que trato como de nivelar un poquitito la agenda. Yo digo como, mira, el jueves, por ejemplo, solo tuve llamadas en la mañana, entonces en la tarde sí me puedo conectar para hacer mi clase de yoga. Pero yo creo que lo más importante es escucharse, prestarse atención y no forzarse a cumplir, digamos, como con una agenda porque eso es lo que nos están ofreciendo, sino que realmente ustedes conecten con las prioridades que tienen, ¿ok?
No sé si te respondí con eso, pero por lo menos es, digamos, como una de las primeras pautas para decidir cómo manejarlo, ¿verdad? Hay cosas, como decías, que si son de trabajo, pues muy probablemente tenemos que estar presentes. Sin embargo, aquí la cosa también es como hacer las separaciones. A mí me ha pasado también que si tengo conferencias muy seguidas, se da cuenta uno que pasó 4 horas sentado, ¿verdad? Entonces, levántense, estírense. Hay en internet en este momento de videos, de material que ustedes pueden accesar fácilmente como para hacer pausas activas también. Y respecto del saturarse de actividades, yo lo que recomendaría en este caso, Gabriela, es hacer un ejercicio de priorizar, ¿verdad? Y puedes hacer una lista para escoger de todas esas actividades que tenés, como dicen en cola, cuáles son las más importantes, ¿ok? Eh, Vamos a ver, ok, por aquí dice Víctor, bueno, también actividades en familia, ¿verdad? Que está aprovechando para disfrutar con su esposa y con sus hijos. De nuevo, esto en todo el mar de cosas que uno podría ver como estresantes y negativas, tiene algunas que son muy positivas, ¿verdad? Como esto que está señalando Víctor, que dice que en el caso de él, pues fue muy positivo y más bien le ayudó bastante. Y Jackie dice que ella hace una rutina de ejercicios con sus hijos. Ellos están felices y ella se relaja. Entonces, justamente de eso se trata, ¿verdad? Es como de ir buscando alternativas que a ustedes les permitan soltar estrés, pero también disfrutarlas y que más bien no se conviertan en como en una cosa más que tengo que hacer, sino que yo haga esa lista, que priorice, y esa prioridad la va a determinar, obviamente, compromisos, por ejemplo, con otras personas, como si tengo que trabajar, pero habrá otras que son de acuerdo a mis preferencias y así. ¿Okay? En este voy a ir más rápido, yo creo que ya estamos casi que por terminar. Hay que informarse bien, ¿verdad? Estamos también súper llenos de información. Por favor, consulten solo fuentes que sean confiables. Está circulando demasiada información falsa y eso no es bueno. Eh, Hay que buscar también espacios para leer, para informarse. ¿Por qué? Porque tenemos la ventaja y desventaja de que nos llegan notificaciones o que con el celular en la mano a cada rato vemos qué está pasando y eso no es bueno tampoco. Eh, Hay que escoger los momentos del día para hacerlo, sentarse y procesar esa información. Sobre todo, como les digo, busquen fuentes que sean confiables, que sean serias. Y un llamado también muy especial es cuando ustedes escuchen a alguien de su familia o de sus amigos que está circulando información que no es correcta, información falsa, aclaren y explíquenle. Pasa mucho, por ejemplo, con adultos mayores, ¿verdad? O con adolescentes que por Facebook les llega cualquier barbaridad, entonces es responsabilidad nuestra, de quienes tenemos acceso a información verídica y confiable, hacer esas aclaraciones, ¿ok? Eh, Exactamente, Nuria, justo lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, es muy importante y es responsabilidad nuestra también aclarar, desmentir y explicarle a nuestros adultos mayores y a nuestros adolescentes. Este número 7 es un concepto bien interesante que se llama la ventana de preocupación. No sé si han escuchado hablar de esto, pero a mí me parece también que es una práctica muy útil que podemos utilizar. Eh, una ventana de preocupación o un tiempo de preocupación, bueno, su nombre en inglés es un worry window, define un periodo específico durante el día para preocuparse. Entonces vean qué interesante, porque no es que uno pasa preocupado todo el día o a cualquier hora, sino que establece un horario de preocupación. ¿Cómo funciona? Esto es una práctica, ¿ok? Para convertirlo en un hábito. Entonces el paso número 1 es escoger un horario, ¿verdad? O sea, y un tiempo definido. Mi recomendación, la primera vez que se hace esto es que ojalá sean 15 minutos, pero al principio cuesta mucho, entonces manéjense en un rango entre 15 y 30 minutos. Eso significa que ustedes van a concentrar sus preocupaciones en 30 minutos, por ejemplo, en la mañana o en la tarde, ¿ok?
Y nunca lo hagan antes de irse a dormir. ¿Por qué? Porque evidentemente si lo hacen antes de irse a dormir, no van a descansar, les va a costar mucho conciliar el sueño e inclusive hasta pueden tener pesadillas y eso puede tener efectos en su salud. Eh, en ese espacio, en esa ventana de preocupación, escriban, tomen nota por escrito de qué es lo que les preocupa. No traten de resolverlas, solo anótenlas, ¿ok? El efecto de escribirlas van a ver que es potente porque es diferente estar con un pensamiento que a uno le da vueltas y le da vueltas a escribirlo y ponerlo ya sea en un cuadernito, en notas, en algún dispositivo que ustedes tengan en la compu, en el celular, en una pizarrita, en su habitación o donde quieran, pero pónganlas por escrito. Eso sí, recuerden, no es que al escribirlas tienen que tratar de resolverlas. El paso número 3 es probablemente al principio va a ser inevitable que fuera del horario, ¿verdad? Que fuera de los 30 minutos de mi tiempo de preocupación, durante el día me vengan otras preocupaciones. Sin embargo, yo lo que tengo que tratar de hacer es que si mi horario de preocupación es en la mañana, por decirles algo, a las 7 de la mañana y son 20 minutos, y a las 2 de la tarde recibí un correo y hay algo que me preocupa, eso inevitablemente va a suceder, pero entonces yo lo que tengo que tratar de hacer es ver si lo puedo resolver y si lo que no pueda resolver, llevármelo a mi anotación y dejarlo para preocuparme en el tiempo que corresponde. Vean que hay una diferencia entre estar preocupado y tratar de resolver la situación o hacer algo para que las cosas cambien. ¿Okay? El número 4 es una vez a la semana, agarren sus anotaciones y revisen, ¿ok? Lean todo lo que han anotado, observen si hay patrones, por ejemplo, si 3 días pusieron lo mismo o si todos los días les preocupa algo diferente, traten de revisar si hubo algún cambio, qué fue lo que pasó, léanse, esto es muy importante, por eso es que es relevante ponerlo por escrito. Hágalo una semana más, ¿verdad? Porque esto necesariamente para que se convierta en un hábito es, hay que repetirlo y hay que practicarlo, ¿ok? Después de un tiempo, si ustedes son de verdad disciplinados y lo hacen regularmente y lo van estableciendo, se van a dar cuenta que ustedes van a desarrollar o aumentar su capacidad de controlar mejor sus pensamientos y decir, de poder diferenciar, ok, esto que está pasando, ¿puedo resolverlo ya? ¿Recuerdan el círculo de influencia y el círculo de preocupación? Ok, si esto que está pasando, ¿qué está en mi círculo de influencia? Ah, ok, entonces voy a hacer esto y esto y esto. Lo que está en mi círculo de preocupación, lo reservo para mi ventana de preocupación y lo concentro ahí. ¿Esto qué nos permite? Nos ayuda a estar más enfocados, a aprovechar mejor la energía y a no pasar todo el día arrastrando pensamientos que no son productivos y que no me ayudan en el desarrollo de mis otras actividades. Ok, Víctor está diciendo, bueno, esa es una forma de hacerlo. Dice que cuando hay algo que no lo deja dormir, lo anota, ¿verdad? Y al otro día, entonces le da, digamos, le da seguimiento, trata de resolverlo. Entonces, eso es muy importante, ¿ok? Hagan el ejercicio, como les dijimos, les vamos a compartir el material, entonces los pasos los van a tener ustedes en la presentación. Ya para ir terminando, porque nos pasamos, pero bueno, yo creo que la mayoría se ha quedado y de verdad les agradecemos por acompañarnos con nosotros. Actuemos todos con responsabilidad y con solidaridad. Esto es muy importante. En estas circunstancias en las que estamos viviendo, hay que ser empáticos, ¿verdad? Hay muchísimas personas, por no decir que la mayoría en el mundo, que no necesariamente tienen una situación como la que nosotros tenemos ahorita de estar trabajando en la casa, de tener la oportunidad de escuchar una conferencia y de compartir con otra gente, de decidir cuál es la actividad que voy a hacer para entretenerme, sino que hay gente que la está pasando muy mal, ¿verdad? Porque su preocupación en este momento es dónde consigo comida para mis hijos. Entonces tenemos que ser muy empáticos, tenemos que ser responsables y solidarios. ¿Y cómo hacemos? Porque no podemos hacer, o sea, no todo lo podemos solucionar nosotros, pero de nuevo vuelvo al círculo de influencia. Hay cosas que nosotros podemos hacer que son pequeñas acciones que nos van a ayudar a tener un impacto mayor. Por ejemplo,
seamos responsables y racionales en el uso de los recursos. No es momento para desperdiciar agua ni alimentos. Cuando hagamos compras, por ejemplo, de artículos de limpieza, seamos conscientes y solidarios de que nosotros no somos los únicos que los necesitan. Hemos visto lamentablemente situaciones, ¿verdad?, de locura que habíamos visto en películas, ¿verdad?, de gente en los supermercados, inclusive ya se están empezando a dar saqueos, entonces necesitamos ser muy empáticos y pensar que esto es un problema que nos está afectando a todos, pero que hay gente también que la está pasando muchísimo peor que nosotros y que nosotros en nuestras manos tenemos una responsabilidad individual, ¿verdad? Y aquí aprovecho para ligarlo con un tema que a José y a mí nos ocupa y es el área en la que trabajamos. Esto también es responsabilidad de todos como sociedad. Eh, y es muy triste, es muy frustrante, algunos de ustedes lo han dicho, ¿verdad? En el sentido de quisiéramos poder resolver los problemas de una sola vez y encontrar la vacuna y curar a todos los que están enfermos, pero eso no lo podemos hacer. Sin embargo, sí podemos ser responsables con la forma en la que administramos los recursos en nuestra casa, cómo le enseñamos a nuestros hijos, cómo le explicamos a nuestros amigos y demás que tenemos que ser conscientes porque esto es una cuestión de bienestar colectivo, ¿verdad? Ya creo que está más que claro que no es como de que mientras yo no me enferme todo va a estar bien, no. O sea, las consecuencias que el COVID está generando a nivel mundial nos van a afectar a todos de diferente forma, pero todos estamos metidos en esto. Entonces pensemos también en el bienestar colectivo. ¿Ok? Esta está muy relacionada. Ayuda a quienes puedas ayudar, ¿verdad? Pero también pide ayuda cuando necesites. Y en esto les dejo también el mensaje de que no necesitamos tener mucho dinero para ayudar a la gente. Tenemos vecinos que pueden estar necesitando como que le hagan las compras o conversar con alguien, algo tan simple, imagínense como conversar con una señora mayor que vive sola, ¿verdad? Gente que tiene alguna discapacidad, gente que ha perdido su empleo también. Entonces conversemos, escuchemos y ampliemos un poco nuestra burbujita en el sentido de que es cierto, no podemos irnos a la calle como para averiguar quién está bien o quién está mal, pero les aseguro que todos conocemos gente y todos tenemos gente en nuestras familias o de gente muy cercana que ya no tiene empleo y que la está pasando mal. Y estoy segura que tenemos muchísimas formas en las que nosotros desde casa, con los pocos o los muchos recursos que tengamos, podemos ayudar. Y por el otro lado también, si ustedes están enfrentando una situación en la que no saben qué hacer, se sienten ahogados, se sienten mal, no se esperen, pidan ayuda. Y estas manitas, ¿verdad? Por un lado es ofrecer ayuda, pero por otro lado es pedir ayuda. Busquen a su gente de confianza, hablen de lo que les preocupa, ¿verdad? Hablen de lo que les está pasando y no esperen que se convierta en algo más grande. A veces, por diferentes razones, nosotros tratamos de resolver todo solos. Y volviendo al punto que les mencionaba anterior, si algo nos está enseñando toda esta pandemia es que no podemos seguir pensando igual, las cosas tenemos que hacerlas diferente. Entonces es muy importante también que alcemos la mano y que tendamos la mano, ¿verdad? No estamos solos en esto y es necesario que pensemos así. Y ya para terminar, yo creo que este es un ejercicio también necesario como para tener perspectiva en la vida y en la situación, y es agradecer diariamente. Hay una práctica también que es muy sencilla y es, igual hagan una anotación diaria, escriban 3 cosas por las que ustedes están agradecidos al levantarse. Puede ser cosas de ustedes mismos o de los demás, y el agradecimiento se lo pueden dar a ustedes mismos o a otra más, o a otra persona más. Pero, por ejemplo, yo hoy pensaba, yo me siento muy agradecida, en primer lugar, de tener un trabajo que me encanta, de tener los compañeros que tengo,
me siento agradecida de poder conversar con ustedes, aunque yo esté en Costa Rica y ustedes estén en Guatemala. Entonces, si uno hace ese ejercicio, también eso es alimento para un pensamiento positivo, para recuperar la esperanza, para recuperar el optimismo y también para darse cuenta que tenemos muchas cosas también de las que nos podemos sentir felices y agradecidos. Entonces, de verdad son tiempos muy raros. Eh, Miren, tenemos a alguien del Salvador, qué maravilla. Este, eh, Son tiempos muy raros, pero yo creo que también son tiempos de oportunidad. Y bueno, yo les había propuesto algo aquí, pero mientras ustedes lo hacen, tal vez me gustaría darle el paso a José, porque no sé si se me quedó alguna pregunta sin responder. Les agradezco que haya participado tanto en el chat. Finalmente no vi. Ok, Ruth está agradeciendo por salud. Ajá. Muchas gracias, Víctor, también. De verdad, qué gusto compartir con ustedes. Espero que esto sea de muchísima utilidad en estas circunstancias, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que agradecer, la vida, la familia, el trabajo, los amigos, el privilegio de la vida, amigos, un hogar, un trabajo, etcétera. Y esto no sé si va a funcionar. Me encontré un GIF y es muy interesante porque ustedes saben que una de las cosas que es más fácil y que es la más cotidiana, que es respirar, hasta eso hacemos mal a veces. Y solo el respirar despacio, con calma, nos puede ayudar también cuando nos sentimos muy estresados o muy ansiosos, a hacer este ejercicio, ¿verdad? Entonces, cuando se sientan así, hagan una pequeña pausa y respiren profundo y piensen de verdad en todo por lo que están agradecidos. Y de verdad yo hoy me siento muy agradecida por haber compartido con ustedes este espacio. José, no sé si hay algo que te gustaría agregar o si nos quedó alguna pregunta por ahí. Muchísimas gracias, Heidi, y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Creo que de todos los días hoy ha sido uno de los días donde hemos tenido como, una mayor participación de personas, más de 210 personas conectadas, así que creo que lo interesante de este tipo de herramientas y este tipo de espacios es poder compartir con cada uno de ustedes este tipo de experiencia de estos conferencistas y panelistas que hemos tenido por estos 4 días. Zairi, más bien yo quisiera ver si tú pudieras, tratando de hacer un recuento de un poquito de todas las preguntas que estaba viendo, si tú pudieras darnos alguna guía o alguna directriz de cómo poder separar los roles. Entiendo de que hay muchas amas de casa, pero esta ama de casa es estudiante y aparte de ser estudiante está con otras obligaciones. Entonces, para saber, porque cuando estamos en el trabajo podríamos decir, ok, yo separo la casa, separo la universidad, separo todo, pero cuando estoy en mi casa, estoy con obligaciones del trabajo, estoy con obligaciones de la universidad, estoy con las obligaciones de mis hijos, más los quehaceres de la casa. Entonces, ¿cómo podríamos separar cada uno de estos roles cuando estamos bajo el mismo techo, si lo podríamos decir así? Claro. De nuevo aquí vamos a ver, hay una diferencia dependiendo de cada contexto familiar, porque por ejemplo, no es el mismo caso si vamos a hablar de una mamá, ¿ok? De una mamá que trabaja, estudia y tiene su bebé o tiene sus niños estudiando en este momento desde la casa, y que no tiene ayuda, ¿ok? Entonces, en esas circunstancias es muy diferente a cuando en el núcleo familiar hay, por ejemplo, ya sea una pareja o hay hermanos entre los que se pueden distribuir las responsabilidades. Entonces, yo creo que acá es muy importante lo que hablábamos de pedir ayuda, y el pedir ayuda proactivamente también como pensando en cuáles son alternativas de solución. Por ejemplo, hacer como un horario, ¿verdad? Creo que lo mencionamos en algún momento. ¿Cuáles son las cosas que yo de mi trabajo tengo que hacer? ¿Cuáles son las que tengo que cumplir de la universidad? ¿Cuáles son las que debo hacer para atender, por ejemplo, las cuestiones de la casa, y cuáles están relacionadas con mis hijos? Entonces, es necesario ponerlo por escrito primero. Creo que lo mencionamos en un par de ejemplos, y para esto es súper útil. Hagan una planificación, ¿verdad? De su horario diario y luego semanal. Identifiquen dónde están teniendo problemas y hablen con alguien que les pueda ayudar.
Por ejemplo, en el caso de temas de cuidado y de responsabilidades en el hogar, yo para terminar les quería dejar esta frase porque mucho hemos estado hablando también de que la forma en la que hemos estado haciendo muchas cosas nosotros como humanidad no es la correcta, ¿verdad? O sea, esto nos está enseñando a cambiar. Entonces, por ejemplo, en el momento en el que vamos a hablar de una mamá, ¿verdad? Que está trabajando en este momento de la casa y que tiene todas estas situaciones que decís, se da cuenta que sencillamente no puede hacer todo al mismo tiempo, es necesario que hable con su jefe, ¿ok? Que converse con su jefe, que converse con alguien en la familia, con alguien que le pueda dar soporte y ver cuáles son sus redes. Entonces, eventualmente podríamos pensar después en tal vez, y esto se lo dejo por ahí a Ani y a José, porque podríamos planear algo específicamente para ese tipo de situaciones, ¿verdad? De cómo distribuyo, perdón, yo esos roles en términos de hacer una agenda, escribir cuáles son mis actividades y qué redes tengo para dar soporte a eso. En esto es muy importante identificar redes. A veces cuando uno está en esa situación siente que está solo, ¿verdad? Contra el mundo de todo lo que está pasando, pero el ejercicio de tener alguna herramienta para identificarlo, lo podríamos compartir después en el sentido de que si yo tengo claro cuál es mi cronograma de actividades ahora en mi casa y sé cuáles son las redes, puedo activar diferentes canales para tratar de balancear un poco más la situación. Excelente, muchísimas gracias, Airi. Nosotros hemos estado tratando de ver qué otro tipo de temas les podrían interesar y creo que por aquí este tipo de temas, leyendo un poquito sus comentarios, han sido de bastante aceptación para ustedes. Señores, yo quiero hacer algo, yo sé que nos atrasamos ya un poquito con el horario, pero no quiero terminar de dejar de pasar esta oportunidad. Todavía tenemos a 180 personas conectadas y antes de poder cerrar, pero para que esto funcione, que creo que podría ser algo que a todos ustedes les llame la atención, necesito que vayan ahorita a la opción que dice chat, que todos tengan el chat abierto, ¿sí? Para que esto funcione, necesito que vayan, identifiquen donde dice para, 2 puntos, y que actualmente algunos de ustedes lo tienen como todos los panelistas. Necesito que presionen ahí y que ahora identifiquen donde dice todos los panelistas y participantes, ¿sí? Bien, una vez que todos ustedes lo tengan ya identificado, quiero que aprovechemos estos últimos minutos porque ya llegamos al final del webinar y en lo que nos despedimos con Zairi, quiero darles este espacio para que ustedes aprovechen a estas 180 personas que tenemos en este webinar para que puedan compartir qué es lo que ustedes tienen, a qué se dedican, si están buscando empleo, que lo puedan colocar, pero no solamente coloquen José Gómez busca empleo, sino José Gómez es mercadólogo, busca empleo y tiene 5 años de experiencia. Resulta que Zairi Leitón es psicóloga, trabaja por su cuenta y no sé, su correo electrónico es tal. Aprovechemos este espacio, si a ustedes les interesa, obviamente, porque creo que aquí hay muchas personas que también podríamos aprovechar este tipo de redes y este tipo de espacios como estas plataformas virtuales para poder intercambiar conocimientos, poder intercambiar tarjetas virtuales, si lo podríamos decir así. Así que si lo quieren hacer, se puede hacer sin ningún problema, tienen la parte del chat y lo pueden hacer a partir de este momento para poder cerrar. Para concluir con esto, nosotros estamos terminando de descargar las grabaciones en línea que están en una nube, las tenemos que convertir en YouTube y luego esto ya se los podemos enviar con ustedes por medio de algún link. Sin embargo, les hemos estado mandando como correos de agradecimientos con algunos PDFs como parte de las presentaciones y demás. Creo que la de Zairi también la podemos enviar el día de hoy, creo que pesa un poquito. Entonces, por ahí creo que se los podríamos enviar sin ningún problema. Perfecto. Zay, para cerrar, ¿algún último mensaje, algún último consejo, algo que querrás decirnos para poder cerrar? Primero, mil gracias, de verdad. Yo creo que la más agradecida soy yo de haber compartido y tenido la oportunidad de leerles y de aprovechar de verdad la tecnología para compartir un poco cómo nos sentimos, pero también sobre todo qué podemos hacer y que realmente
invitarles a que ustedes piensen que también tienen mucho que pueden ofrecer. Es una época muy difícil, pero de esto vamos a salir todos trabajando en equipo. Que levanten la mano, que no se queden pensando que el problema solamente los agobia a ustedes. Hay mucha gente y de verdad, José, gracias también por la idea de abrir el foro para que la gente comparta sus datos. Tenemos que empezar a funcionar diferente, ¿verdad? Esto es una gran prueba a la que estamos siendo sometidos y yo creo que de verdad de aquí vamos a salir muchísimo más fortalecidos, con muchísimos aprendizajes. Y pues yo estoy encantada, de verdad quedo a la orden. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes y gracias a José también por la oportunidad. Excelente, Zairi. Ya para poder despedirme de ustedes, les comparto ahorita mi pantalla. Estoy aprovechando estos webinars también para poder compartirles un poquito cuál es nuestro compromiso como empresa, y es de que nos estamos comprometiendo y hemos venido trabajando de esta forma desde hace muchos años atrás a gestionar nuestro negocio de una forma responsable y a poder desarrollar este tipo de iniciativas que generen un beneficio positivo a todas nuestras partes interesadas, clientes, proveedores, colaboradores, a la sociedad en general. Y tengan por seguro de que este tipo de iniciativas que al final fueron muy bien recibidas por ustedes, creo que por aquí leyendo un par de nombres, muchos son repetitivos y creo que ya hasta los conozco sin ponerle rostro por ahí a su nombre todavía, pero espero que terminando este tipo de lo que estamos pasando, la cuarentena y todo lo que estamos, la coyuntura que se está viviendo ahorita a nivel nacional, una vez que se levante, vamos a organizar quizás algún desayuno con todos ustedes para poder conocerlos, para poder darles algún tema de interés y que de verdad ahí podamos, no sé, ya estrechar la mano, podamos compartir un momento por todo lo que hemos estado compartiendo en estos momentos de una forma virtual. Así que, señores, de verdad, nuevamente, muchísimas gracias por el espacio que nos dan a nosotros, por creer y por confiar en Bacredomatic, y tengan por seguro de que todos los comentarios, todas las sugerencias que ustedes nos están haciendo llegar, todas las estamos tomando en cuenta para poder seguir preparando temas que sean de interés y que sean relevantes para ustedes. Así que de verdad, muchísimas gracias, no les quito más su tiempo, espero que tengan un buen día y seguimos conversando. Muchas gracias.